Una tregua por 2 semanas que muchos medios a nivel internacional califican como frágil y que el propio gobierno de Estados Unidos reconoce en esa condición es lo que viene en la guerra en Medio Oriente. Irán y Estados Unidos deberían sentarse a conversar a partir de ahora. ¿Qué alcances tiene esta tregua? Es lo que nos cuenta Isel Guerra a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Isel? Bienvenida. ¿Cómo estás, Seba? Sí, de hecho ha sido el propio vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en medio de este viaje en Europa, que ha reconocido precisamente que se trata de una frágil tregua la que se conseguía el día de ayer y que era anunciada apenas 2 horas antes de que venciera este ultimátum que había impuesto la Casa Blanca para, si no, lo había advertido más temprano el día de ayer Donald Trump, aniquilar a toda una civilización. Y claro, con este anuncio que entregaba a Pakistán en la jornada anterior, uno de los países mediadores en medio de los esfuerzos diplomáticos que habíamos visto en estas últimas semanas, y con ambos países que, ojo, lo posicionan y lo presentan como una victoria. Trump el día de ayer hablaba de una victoria total y completa. Irán, por su parte, también hacía lo propio. ¿Qué se sabe hasta este momento de este frágil alto al fuego que ya ha entrado en vigor? Es que precisamente ambos países aceptaron la propuesta que estaba mediando allí Pakistán, tanto el primer ministro de ese país como el jefe militar de Pakistán, por 2 semanas con efecto inmediato y que aplica a todos los países involucrados. Hasta el día de ayer, en el anuncio que entregaba Pakistán, señalaba que también estaba incluido Líbano, algo que ha cambiado en estas últimas horas. Ya vamos a ir de lleno en eso, Seba. Pero aquí lo cierto es que las consideraciones se contemplan que Teherán va a permitir el paso seguro por el estrecho de Hormuz mientras ambos países negocian un acuerdo final. Las celebraciones, los festejos el día de ayer en Teherán, es lo que ven ustedes en las imágenes, quemando banderas de Estados Unidos y de Israel, así como también portando imágenes y fotografías del ayatolá Ali Jamenei, Seba, en lo que, ojo, Irán lo ha matizado. Esto no implica el fin de la guerra, porque aquí una prórroga básicamente es lo que plantean en Teherán, una humillante retirada del presidente de Estados Unidos. Es bien confuso todavía el escenario, un acuerdo que es frágil, donde no queda claro también si es que Estados Unidos efectivamente cumplió sus objetivos militares, cuáles son esos objetivos, y si es que los había cumplido, bueno, entonces ¿por qué ayer amenazaba con la destrucción de una civilización entera Donald Trump? Se entienden las exageraciones retóricas del presidente de Estados Unidos, pero en algún momento del día se veía esto como un escenario bien riesgoso y peligroso porque los ataques que podía producir sobre instalaciones civiles. Por otro lado, no queda tan claro qué fue lo que consiguió, como decíamos, Estados Unidos y cuáles son los puntos de este acuerdo también sobre los que se sientan las conversaciones de más largo plazo para terminar con la guerra. Exactamente, tú ahí tocas un punto crucial y que de hecho es algo que Trump ya mencionaba en la jornada anterior. Básicamente plantea aquí el presidente de Estados Unidos que como ambos cedieron en algunos aspectos, ambos finalmente terminaron por ganar, ya que efectivamente la Casa Blanca plantea que Estados Unidos va a lograr esos aparentes objetivos militares que hasta este momento no quedan del todo claros. No había cambiado mucho, ¿no?, la situación en Irán en las últimas 2 semanas respecto a lo que habían sido los primeros días de este conflicto. Pero claro, aquí hay algunos analistas que sí plantean que efectivamente hubo un triunfo diplomático iraní. ¿Por qué? Y es algo que tú ya mencionabas anteriormente, este plan de 10 puntos. Trump reconocía el día de ayer que es una base sobre la que se puede negociar y no se hace alusión directa al plan de 15 puntos, que era lo que había presentado Estados Unidos y que Irán había rechazado tras conocerse algunos detalles, por cierto, respecto de esa propuesta. Bueno, durante estas próximas 2 semanas precisamente se va a avanzar, o esa es la idea, ¿no?, en poder redactar un acuerdo definitivo, pero lo que se conoce hasta este momento de este plan de 10 puntos es lo siguiente, Seba. Por ejemplo, Irán va a continuar controlando el estrecho de Hormuz, que además se está exigiendo el cese de los ataques contra Irán y las fuerzas regionales afines, pero así como también la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región y el pago de una indemnización a Irán. Dentro de este plan de 10 puntos también se plantea el levantamiento de las sanciones internacionales al régimen iraní y la descongelación de los activos, así como también, ojo con esto, una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar cualquier acuerdo de paz definitiva, que era de hecho una de las premisas que había lanzado Irán en estas últimas jornadas, exigiendo, por cierto, esa postura por sobre un cese a las hostilidades que en un primer momento se estaba hablando de 45 días.
Es bien complejo también el escenario que se vive en el Líbano, Isel, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, durante esta jornada se han registrado algunos bombardeos por parte de Israel, que de hecho era parte de lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Inicialmente Pakistán apuntaba que precisamente esta nación estaba involucrada o era reconocida también como otro de los países que se iban a ver beneficiados por ese cese a las hostilidades. Pero lo cierto, Seba, y lo vamos a ver en las imágenes también de lo que ha estado ocurriendo esta mañana, bombardeos en varios puntos durante este día, no solo en Beirut, sino que también en Líbano, es lo que hemos podido conocer durante esta jornada. Están hablando aquí de más de 100 centros de mando y emplazamientos militares que fueron alcanzados durante esta jornada en Líbano en apenas 10 minutos, según se ha podido conocer. Aquí ya Israel está hablando de los mayores ataques aéreos desde el comienzo de la guerra. Si nos pueden apoyar, por cierto, desde arriba para poder revisar esas imágenes de lo que ocurría durante esta jornada. Ahí lo están viendo, Seba. Esa era una de las tantas explosiones que fueron reportadas durante esta jornada contra Hezbollah, en lo que ya se habla de ataques a gran escala en múltiples zonas simultáneamente, no solo en la capital, sino que también en Beca y en el sur de este país. Y claro, con lo que también desde Israel reconocían era el corazón de la población civil, porque a juicio, por cierto, de la oficina de Netanyahu, Hezbollah está utilizando a la población como escudos humanos en medio de una guerra que ya deja 1.500 personas fallecidas solo en Líbano, para que dimensionemos también que este conflicto se ha extendido más allá, por cierto, de Irán y de Israel con víctimas fatales, sino que también en esta zona que se ha visto afectada, por cierto, por parte de este conflicto cuando Hezbollah lanzaba estos ataques, ¿no?, contra Israel, haciendo alusión a una especie de venganza por el asesinato del ayatolá Ali Khamenei. Imágenes contrarias sin duda. Por un lado, las celebraciones que estábamos viendo anteriormente en Irán de parte de los adherentes del régimen iraní que salían a las calles el día de ayer, precisamente por la noche, para celebrar el anuncio de este cese a las hostilidades por 2 semanas, pero al mismo tiempo, ¿no? Por cierto, los ataques que continúan en Líbano. Estas imágenes corresponden, sin ir más lejos, a lo que se registraba durante esta jornada, Seba. Y claro, con otro de los puntos que sin duda es el estrecho de Hormuz, ¿no? Se entiende, Seba, que va a estar permitido el paso bajo el control militar iraní, pero además lo que se ha planteado, y seguramente ya vamos a ir viendo eventualmente algún tipo de efectos, es que la agencia semioficial de Tasmin de Irán señala que este país y Omán planean cobrar un peaje de $2 millones por cada barco que busque cruzar el estrecho de Hormuz. Y esto básicamente se va durante este periodo de alto al fuego, y esos fondos supuestamente se utilizarían para la reconstrucción de Irán. Esa es la información que se ha conocido en estos últimos momentos respecto de la reapertura del estrecho de Hormuz, que evidentemente $2 millones por cada barco, al menos según la información que se conoce hasta este momento, podría eventualmente, imagino, tener algún efecto finalmente en el precio del petróleo. Claro que sí, seguro que lo tiene. No cuesta imaginarse la envergadura todavía, pero es una buena señal también de que este alivio puede ser bien temporal, porque los mercados, uno ve, están a esta hora subiendo con mucha fuerza, las bolsas suben 4 o 5% en el mercado a nivel internacional, el precio del petróleo está cayendo con fuerza, pero ¿cuánto puede durar ese alivio? Es algo que está por verse, porque además hay otro factor que hay que poner en juego. Esta apertura del estrecho de Hormuz es parcial, ¿cierto? Exacto. Está condicionada a los vistos buenos que den desde Irán. Eso por una parte. No todos esos flujos van a ir al mercado completo, pueden ir muy específicamente a ciertos mercados que Irán decida beneficiar, por ejemplo los asiáticos. Y en tercer lugar hay otro factor que tiene que ver con los daños que ya dejó la guerra. Exacto. Hay daños estructurales en instalaciones petroleras, petroquímicas, de gas licuado, de gas natural, que pueden haber sido daños bien profundos. Hay algunas estimaciones que pueden tomar meses esas reparaciones, y por lo mismo entonces la capacidad de producción va a verse mermada también. Entonces, una cosa es que haya mayor flujo de embarcaciones por el estrecho de Hormuz, otra es que esos países estén en condiciones de retomar el 100% de lo que producían antes de la guerra, básicamente. Claro, exactamente. Quizás en un primer momento ver el paso de aquellos navíos que permanecieron todas estas
semanas atrapados precisamente en esos lugares sin poder salir con destino a entregar estos recursos. Pero claro, como tú bien señalas, y lo vimos durante este más de un mes de conflictos y de bombardeos en diversos puntos estratégicos de instalaciones petroleras y gasíferas fueron alcanzadas por ataques en medio de este conflicto. Frágil tregua, lo reconocen en la Casa Blanca, es precisamente la situación que está atravesando, por cierto, Medio Oriente por estas horas, cuando apenas van algunas horas y ya Israel precisamente dice y contraviene a lo que había planteado Pakistán de que efectivamente el Líbano no está en el acuerdo. Hay que ver si eso efectivamente significa alguna especie de reducción en los avances que se habían conseguido hasta este momento. Claro. Al menos desde Islamabad plantean la posibilidad de que esta semana, el viernes, se pueda llevar a cabo algún tipo de encuentro. Es una invitación, al menos hasta este momento, Seba, para que durante esta semana se pueda continuar negociando un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas. CNN ha podido conocer hasta este momento que efectivamente en la Casa Blanca se están preparando para estas posibles negociaciones presenciales, pero no han hecho alusión directa a esta invitación que planteaba el primer ministro de Pakistán el día de ayer para precisamente reunir a las delegaciones de Estados Unidos y de Irán a sentarse a negociar en un mismo lugar para poder avanzar en un acuerdo definitivo con este plan de 10 puntos que ha puesto Irán sobre la mesa, dejando a un lado, ¿no?, esta propuesta de 15 puntos que había presentado Estados Unidos en medio de este conflicto. Bueno, ahí están las imágenes, además bien reveladoras de lo que está ocurriendo ahí en el Líbano, y nos quedamos atentos a cómo vayan ya estas primeras señales que se dan del proceso de negociación. Así es. Gracias, Isel. Nos vemos más tarde. Nos vemos, Seba. Que estés bien. Son las 9 de la mañana con